obligaciones tienen, esto lo habíamos visto, incluso habíamos pasado con ustedes algunas de las diapositivas. En condiciones normales las obligaciones tienen efecto entre las partes intervinientes. En general no se extienden hacia terceros, salvo que así se acuerde, salvo que así se pacte, ¿sí? Que pueda estar incluido un tercero, es decir, la incorporación de un tercero a este acuerdo obligacional, o por supuesto, en los casos de fallecimiento de alguna de las partes, de la parte activa a la parte pasiva, la transmisión de los derechos y de las obligaciones a los herederos, ¿no es cierto? A ver, una deuda de una persona que fallece, al fallecimiento se divide, ¿sí?, en tantas partes cuantos herederos tenga. Vamos a suponer que yo me muero mañana, debo 100 pesos y se divide la deuda entre mis herederos. Vamos a suponer que tenga dos hijos, dos herederos, entonces van a tener que pagar 50 pesos cada uno. Esto en condiciones normales, digamos, en líneas generales. Y si fuese el crédito, exactamente lo mismo. Esto en líneas generales. Pero ahí el programa les dice, les hace una referencia expresa a la incorporación de terceros en estas obligaciones. Entonces, ahí ustedes, ¿sí? 1021 y siguientes, 1021 a 1030 o 31, van a tener todo este régimen de la incorporación de la participación de terceros en una obligación, ¿sí? Salvo, lógicamente, que estemos en el caso de una obligación intuito personae, que es aquella que tiene qué característica. A ver quién se acuerda. Que solo puede ser cumplida por una parte que justamente fue elegida por sus características personales. Muy bien, Catalina. Entonces, y además si estamos diciendo que va a ser cumplida por, obviamente estamos hablando del deudor, ¿no es cierto? Acuérdense, el pintor, yo elijo que me haga el retrato tal pintor, o elijo que me opere, yo siempre daba el ejemplo, ¿no? Un poco anacrónico queda ahora, ¿no? Favaloro, porque digo, Favaloro es el mejor en el tema, entonces yo no quiero que me opere un alumno o un aprendiz de él, sino que por sus características. Entonces, en esos casos solamente esa persona indicada por estas características. Entonces, 1021 y siguientes tiene las distintas opciones, toda la casuística que a ustedes les está relatando el programa. Yo les voy a ir hablando y voy a ir mirando el programa, ¿no es cierto? Entonces, todo este punto 1 habla de las cuestiones así, digamos, generales, ¿no es cierto? Los efectos de las obligaciones entre las partes, la regla de la relatividad, solamente entre las partes, por supuesto, solamente entre las partes. Con estas características o con estas salvedades, la transmisión hacia los herederos y la participación de terceros cuando está acordado en los términos de los distintos casos que establecen 1021 y siguientes. ¿Sí? Ahí dice el punto 2, incorporación de terceros al contrato, contratación a nombre de tercero, promesa del hecho del tercero, estipulación a favor del tercero, contrato para persona a designar, a ver que los quiero ver, todo casuística, todo son cosas que las van a ver, y nosotros ya la dimos algunos ejemplos en la clase anterior, lo van a ver ahí en el programa, no tiene ninguna complicación, ¿sí? Y algunos de los ejemplos ya los hemos visto. De manera que ahí tienen todo el régimen, y digamos que son los casos en los cuales sí se extiende o se abre esta regla general de del efecto, de los efectos de las obligaciones exclusivamente entre las partes. Lógicamente, esta mañana me preguntaba un alumno ahí, pero si no intervino, estábamos dando una de las acciones que son objeto de la tutela jurídica del crédito, y me decía un alumno, y no puede, habían hecho ahí una jugada medio rara entre una persona y la ex mujer, ya tenían un divorcio en común, y este ex cónyuge le había cedido a su ex cónyuge una parte indivisa, entonces no puedo demandar a la señora, me decía una chica, no, por un crédito que tenía una persona por un despido, es decir, no puedes demandar a otra persona si no es digamos, la que te despidió, con quien tenías una relación de trabajo, una relación laboral. Entonces, este primer efecto, o este primer principio del efecto
entre las partes que tiene estas salvedades, ¿sí? No nos da el tiempo para irnos a la casuística de cada uno de los casos, ¿sí? O de cada uno de los ejemplos, pero son todos estos que ustedes de alguna manera vimos. A ver si yo me voy a buscar la diapositiva. Que veíamos me parece que la clase pasada se las pasé las diapositivas, este dibujo, esta imagen de el efecto entre las partes y algunas salvedades, algunas situaciones que nos denotan la participación de terceros. A ver. El punto tercero, digamos que en una sistemática distinta respecto de la cátedra 2, incluye el tema del pago, ¿no es cierto? Que es uno de los medios, o es uno de los medios característicos o paradigmáticos de cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Cuando nosotros vemos, nosotros tenemos dividida la materia de otra manera, cuando nosotros vemos extinción de las obligaciones, lógicamente empezamos hablando del pago. Es como nosotros estamos ante relaciones personales, patrimoniales, la gran mayoría de las obligaciones, todas tienen contenido patrimonial, por supuesto, eso no tenemos ninguna duda. Pero digo, muchos de los casos se tratan de obligaciones denominadas dinerarias, ¿sí? Donde se compromete desde el inicio la entrega de dinero, o las que se llaman, vamos a ver más adelante cuando clasificamos obligaciones, obligaciones de valor, ¿sí? Donde hay que determinar un precio, si ustedes quieren, un valor, y entonces ahí se va a poner en cabeza del deudor la obligación de abonar una suma determinada. Entonces, sea una suma de dinero o sean otra cosa, otro objeto, digamos, justamente la prestación es objeto de la obligación, el pago es el medio paradigmático, en términos amplios, es el cumplimiento, es la forma de cumplimiento de la obligación. A ver que los perdí ahora. Ahí está. ¿Sí? Entonces, el pago en sentido amplísimo, no solamente, y cuando ahí dice programa de definiciones o conceptos, cuando hablamos, por supuesto, lo que les acabo de decir, de una obligación dineraria, es la entrega de la suma de dinero del caso, ¿no? Que se haya acordado. Ahora, si la obligación dice entregar un retrato, el cuadro hecho, un retrato hecho a una persona, se va a entender pago en sentido amplio, por eso digo en sentido amplio, cuando entreguemos esta obra terminada. Más allá del reparto de los temas en las distintas bolillas, todo lo que viene ahora está vinculado a esto, entonces por ahí nos vamos a ir pasando de bolilla en bolilla, pero lo que quiero es que vayan tomando nota de las cuestiones más importantes, ¿sí? Entonces, el pago como cumplimiento de la obligación que satisface el interés del acreedor y con ello se libera al deudor. ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase pasada? Todo lo que nosotros hacemos durante la vida de la obligación es abogar, intentar satisfacer el interés del acreedor. De alguna u otra manera vamos a llegar a este objetivo o tenemos que llegar a este objetivo. Nosotros decimos o por las buenas o por las malas en sentido, ¿no? Que se entienda bien, no mediante la violencia, vamos a llegar. Porque si el deudor no cumple con su obligación, digamos, voluntariamente, el acreedor, por supuesto, va a tener distintas herramientas para llegar a ese objetivo de ver satisfecho su interés. Una de las cuestiones fundamentales cuando hablamos de pago es exponer, explicar, detallar y desarrollar cuáles son los principios esenciales del pago, ¿sí? Que son estos que están previstos
en el artículo 867 del Código Civil. Si alguno tiene el Código Civil ahí cerca, lo lee, levanta la mano y lo lee. ¿Sí? A ver quién se anima. Si alguien se anima, me dice, ¿eh? Nadie se anima. ¿Cuál, profe? Acá lo tengo, profe, si quiere lo puedo leer. Ah, por favor, dale, sí, por favor. Porque si ustedes, a ver, lo que les quiero decir es esto. Ahí está. Todo el régimen del pago ustedes lo van a ver en 865 y siguientes. Ahora yo me voy a detener en algunos puntuales. El 867. Todo el régimen lo van a ver acá. 865 y siguientes. Todos los puntos que tiene el programa lo van a ver acá. Ahora me voy a detener en algunos puntos específicos para hacer algunas consideraciones. Para que el pago sea, digamos, se verifique como tal y tenga ese efecto, ¿sí? ¿Qué dice el 865? Para que da el concepto de pago. ¿Se acuerda que habíamos hablado en la clase pasada? Que Vélez decía que el código no es un lugar para andar dando definiciones. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Victoria Cáceres dice que sí, por lo menos una alumna se acuerda, y dice, sí, por lo menos me acuerdo, por lo menos para quedar bien, sí, me acuerdo, Martín, y me dejaron conforme. Entonces, bueno, hay muchos casos, muchos ejemplos en los cuales ustedes pueden ver que sí se usan las definiciones. En este código, ejemplo 724, que es la obligación, ahí está el concepto. 865 da el concepto de pago, ¿sí? Que es el cumplimiento de la prestación que libera, ¿sí? Muy bien. Ahora, este pago tiene que tener determinadas características. 867, ¿quién era la alumna que lo quería leer o que lo tenía disponible para leerlo? Oh. Bueno, Brenda, a ver, dale. el objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización. Muy bien. Ahí está. El objeto del pago debe reunir esos 4 requisitos. Antiguamente había una discusión doctrinaria o había distintas opiniones que no llegaban a ser discusiones respecto a estos requisitos, pero más allá de aquel debate, hoy con toda claridad el Código Nuevo dice que tienen que cumplir. Es decir, que antes se los denominaba requisitos esenciales o secundarios. Hoy son todos esenciales, ¿sí? Todos esenciales. Vamos a buscar la diapositiva pertinente, que yo obviamente que la tengo en otra bolilla. Acá está. Algo creo que habíamos visto de esto y hoy nos toca explicarlo con un poco más de detenimiento, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Sí? Los principios esenciales, ¿no es cierto? Ven ahí los distintos dibujos con los que pretendo ya les voy a pasar todas estas diapositivas, quédense tranquilos. Con los que pretendo, digamos, reflejar o simbolizar estos distintos principios. El principio de identidad, ¿sí? Los 4 deben cumplirse. El principio de identidad, fíjense que hay un documento de identidad ahí, ¿sí? Identidad entre el objeto de la obligación prometida y el objeto cumplido o con lo que se pretende cumplir. ¿Está claro? Identidad. Tiene que ser lo mismo lo que prometí que con aquello con lo que estoy intentando al menos pagar. Pagar en sentido amplio, cumplir. ¿Está claro? Silencio, Sí, estampa. ¿Está claro, sí o no? claro. Sí, sí. Está claro, muy bien. Bueno, ahí está claro. La identidad. Muy claro. La integridad, fíjense que lo que trata de simbolizar el dibujo es todas las fichas tienen que estar, para que esto pareciera un rompecabezas, para que esté completo, para que esté íntegro, tienen que estar todas las fichas puestas. Entonces, en un ejemplo práctico, si nosotros estamos hablando de una obligación de dar 100 pesos, tengo que ofrecer, ¿sí? 100 pesos, no puedo ofrecer 90 pesos. ¿Por qué? No sería íntegro. ¿Y qué pasa si no es íntegro? ¿O qué pasa si no hay identidad? Bueno, ahí no se empiezan a cumplir estos requisitos esenciales o principios esenciales y vamos a empezar a tener discusiones. Pero para que el pago sea tal, tiene que cumplirse las 4. El tercer principio o requisito es el de la puntualidad, ¿sí? Puntualidad, es decir, debe cumplirse en la fecha acordada por las partes.
y díganme si no se cumple una obligación en la fecha acordada. ¿Qué le pasa al deudor? Esto de sentido común, no necesariamente tiene que haber estudiado. Pero ¿qué le pasa al deudor? ¿Le Digamos, cobra ¿le va a hacer lo mismo? A ver, Germán. ¿Se le cobra intereses? Muy Si no bien, paga. ahí está, eso sí es uno de los efectos. Muy bien, si no cumple en término y estamos ante una obligación dineraria, ¿sí? O una obligación de dar suma de dinero, eh, diríamos dineraria, ¿sí? Uno de los efectos, porque en definitiva, este cumplimiento fuera del plazo acordado, ¿cómo se llama técnicamente? ¿Qué estado? Mora. Mora, muy bien, la mora. Este deudor incurrió en mora, ya lo vamos a ver más adelante. Este, eh, por eso me quedan como desfasadas las diapositivas, porque en esta bolilla 5 de la cátedra 2 hablamos todo el tema de la mora del deudor y del acreedor, y esto ustedes lo ven mucho más adelante. Pero bueno, este cumplimiento fuera del término acordado tiene efectos para el deudor, por supuesto, ¿no es cierto? A ver, estoy buscando. Tiene efecto, ahí está. Tiene este cumplimiento fuera de término, tiene efectos para el deudor. Nosotros vamos analizando durante toda la materia qué pasa con estas distintas pelotitas de colores. ¿Sí? Empezamos a hablar de, digamos, que el efecto normal de las obligaciones se produce entre las partes, que son estas pelotitas naranjas, pero que puede existir en la aparición de un tercero, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el cumplimiento de la prestación fuera de término le va a ser igual al deudor. Bueno, vamos a ver qué le pasa al deudor y qué le pasa al acreedor. Vamos, permanentemente, digamos que la materia se empieza a dinamizar un poco, ¿no es cierto? Empieza a cambiar de una fase un poco estática a una poco más dinámica. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la puntualidad. Así como en líneas generales, ¿no? Y sin meternos en mucho detalle, porque no tenemos que desarrollar el tema de la mora, lo que estamos demostrando o viendo en este caso que ante el incumplimiento en el término pactado, ahí está, en el término pactado se produce, tiene efectos, ¿no es cierto? Tiene efectos para el deudor que va a ser la incursión en este estado de mora con las distintas consecuencias que esto tiene, que como bien dijo Germán, una de ellas es que comienzan a correr el curso de los intereses. Y el cuarto principio esencial es el de la localización, ¿sí? También, el código, a ver, lo que ustedes piensen en esta situación, el código tiene como una especie de, digamos, el principio general es que el cumplimiento, el lugar de cumplimiento de la obligación es el lugar en el que las partes lo hayan pactado, ¿está claro? Pero ¿qué pasa si las partes no pactaron un lugar de cumplimiento? ¿Sí? O, por ejemplo, en el caso de un bien inmueble, ¿cuál va a ser el lugar del cumplimiento de la obligación? Donde está radicado el inmueble, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, bueno, le voy a entregar la casa que le vendí a Germán y tengo una casa en Entre Ríos y se la voy a traer acá a La Plata, por supuesto. Entonces lo que le quiero decir es, el programa, el código establece un menú de posibilidades que tiende a abastecer y abarcar todas las posibles opciones para que cualquiera sea el caso en particular, exista en este caso, lugar de pago, ¿sí? Un lugar de pago porque tiene efectos, ¿sí? Que tienen que ver con la localización, perdón, por ejemplo, con la constitución en mora, si no se cumple en el lugar acordado, el día acordado, y el tipo no viene, ¿no? Estamos esperando y el deudor resulta que no viene. O no viene el acreedor, dependiendo del caso. Entonces hay un incumplimiento y después de ese incumplimiento veremos en qué situación estamos. Si estamos ante un incumplimiento relativo o si estamos ante un incumplimiento absoluto. Y tiene otro de los efectos que son importantes, el tema de la localización, cuál es que establece o fija la competencia del juez que va a entender en la materia, ¿no es cierto? Ese lugar de cumplimiento de la obligación nos dice cuál es, vamos a suponer un contrato, ¿no es cierto? Vamos a suponer el cumplimiento de un contrato que se va a cumplir en La Plata, entonces, en caso de dirimirse la cuestión
posteriormente en tribunales porque hubo un incumplimiento, los jueces ordinarios o el juez natural de la causa va a ser el juez, en este caso obviamente civil, de los tribunales de La Plata. En algunos casos pasa que abusando de esta cuestión de la localización, en algunos acuerdos obligacionales se pacta un lugar distinto, sobre todo puede pasar en los casos de contratos con cláusulas predispuestas, todo lo que tiene que ver con contratos en relaciones de consumo, que establecen esto es muy procesal, pero la prórroga de jurisdicción dentro de la provincia de Buenos Aires está admitida por acuerdo de partes, es decir, que si las partes acordaron que se cumplía en La Plata, porque el contrato es en La Plata, era el pago de una suma de dinero, pero las partes en el contrato acordaron que sea en Mar del Plata, que los tribunales ordinarios sean en Mar del Plata, la prórroga está permitida. Lo que a veces pasa es que esta situación se utiliza abusivamente, entonces se lleva al consumidor a litigar a un departamento judicial donde no vive, donde no tiene acceso, donde no tiene la posibilidad de ser asistido por un abogado en tiempo oportuno, y entonces el juicio tramita sin la intervención del deudor o del consumidor, con unos efectos patrimoniales, por supuesto, muy gravosos para el deudor. Entonces, cada uno de estos principios que ustedes van a ir estudiando con mayor detenimiento, acuérdense, siempre yo les digo, no es lo mismo dar una mesa de examen libre que en estas situaciones de examen parciales, porque tienen un poco más de tiempo, para ir leyendo como en cuotas, digamos. Lo que no sé es, por supuesto que van a ser escritos los exámenes de ustedes, supongo yo. Nosotros en la cátedra ahora estamos, no lo saben. ¿No lo saben? ¿Sí lo saben? ¿No lo saben? Orales No, van a no ser, lo profe. sabemos. En la nuestra va a ser escrito. Bueno, entonces Nosotros tenemos... creemos que es escrito en la Bien. 14. Camila, por ahí dijiste que son orales. Orales. Pili dice orales. Francisco dice orales. Bueno, de todos los gustos. Me están volviendo loco. Miren, hablando del consumidor y del usuario, me quieren vender una tarjeta de crédito que no tengo ningún interés. ¿Qué hago? Si era el deudor que me quería avisar que me quería pagar, que no lo atendí. Bueno, ahí está. Y lo constituí en mora automáticamente. No. ¿Esas situaciones de abuso no? Bueno, la televenta, que es una de las ventas compulsivas a los consumidores, que te dicen la mitad de las cosas y después... Ayer me llamó una y me dice, el servicio de asistencia jurídica de tal tarjeta de crédito. No, le digo, soy abogado, no tengo, la verdad que me asisto solo. Si le erro, le erro. Malas. Y no me decía, ella estaba, no importa, porque lo usa cuando necesita, eso. Y era pero la verdad que era como demasiado insistente, ¿no? En la propuesta. Entonces le digo, ¿y esto tiene algún costo? Porque me estaba ofreciendo un servicio gratis. Claro, la vendedora lo que no me decía era el costo, por supuesto. No, tiene un valor de tantos pesos por día. Le dije, bueno, listo, gracias. Entonces, no, pues, ¿querés que te diga que sí? Te digo si es gratis, pero la verdad que contratar algo que no voy a usar nunca, si es gratis, te hago el favor, así te anotan una venta, o un contacto, una conexión. Pero si es pago algo que no voy a usar nunca, como que me regalen esto de buena onda, dicho, el abono para entrar a la cancha de gimnasia. No voy a ir nunca. Listo, entonces no lo voy a usar, se lo doy a un amigo mío, qué sé yo, pero yo no voy a ir. Bueno, entonces estas situaciones abusivas por ahí a veces que se dan en la relación de consumo tienen un montón de efectos. Por eso, cuando estudien pormenorizadamente los distintos principios esenciales, tengan en cuenta que cada uno tiene por eso son esenciales todos ahora, cada uno tiene una finalidad determinada y en el caso del incumplimiento va a tener un efecto determinado para las partes, digamos. ¿Sí? Esto para tratar de desarrollar lo que más se pueda de lo que tiene que ver con el pago, ¿sí? Y los principios generales. Ustedes tienen bolillas, a ver que las voy a buscar.
bolillas, no sé si son bolillas o es una bolilla sola. A ver, programa, acá está. Legitimación pago por tercero. Ven, en la bolilla 6, objeto del pago, ¿sí? Ahí habla de identidad, habla de la integridad. El punto 2 de la bolilla habla de la localización, de la temporalidad. Bueno, después todo lo que tiene que ver, obviamente, con principios generales, reglas, la imputación del pago y todo lo que tiene que ver con la prueba del pago y el pago por consignación. Son bolillas larguísimas, ¿sí? Entonces estábamos tratando de condensar lo más que se pueda. Nosotros estamos yendo y viniendo, ¿no es cierto? De alguna manera estamos yendo y viniendo entre la bolilla 5, porque estamos hablando del pago, y la bolilla que sigue. ¿Qué es lo que me quedó acá colgado? Que me van a decir, ¿y esto qué es, Martín? Esto del punto 4, la legitimación. Vamos a hablar de legitimación del pago en los dos polos de la obligación, legitimación activa y legitimación pasiva, ¿sí? Sería el punto 4 y el punto 6. ¿Quién está legitimado activamente? Espera que en estos casos, ahí está, los quiero ver. ¿Quién está legitimado para hacer el pago? Miren esto, antes de responder. Tómense un segundito de tiempo para responder y miren este dibujo. ¿Quién está legitimado para realizar ¿Quién está legitimado activamente para realizar el pago? ¿Quién es el legitimado activo? ¿Quién es el que lo puede hacer el pago? El deudor. A ver. De nuevo, ¿quién respondió que El no lo deudor. vi? Ahí Deudor. está, Germán de nuevo, muy bien. El deudor, muy bien. Este es uno de los casos. ¿Por qué hago ese detenimiento? De nuevo, para los que no se animaron a contestar. Profe, perdón, pero la gestión de negocios no es que puede pagar otro también Sí, pero en eso es la nombre intervención. del... Sí, 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 sí. Eso es la intervención de terceros. Eso es la intervención de terceros cuando está permitido. Sí, eso es todo el régimen. Por eso yo digo, a ver, nosotros estamos hablando vamos de lo general a lo particular. Cuando empezamos a hablar de legitimación en el pago, ¿sí? Legitimación activa, ¿quién lo puede realizar? En principio, el deudor, ¿sí? Por supuesto, desde la definición de obligaciones dijimos, el cumplimiento de la obligación lo puede hacer el deudor o un tercero. Como bien dijo un alumno por ahí, que no llegué a ver de quién se trataba, no sé el nombre, a ver que lo repita, y le ponemos una medallita. ¿Quién fue el que dijo? ¿Lo del deudor? ¿O No, no el pago por el deudor. Yo mencioné gestión de negocios. Ah, ahí está, el nombre es Celu, ahí está. Celu dijo la gestión, el caso de la gestión de negocios. Muy bien. Ese es uno de los casos en el que se van a... A ver, espérenme un segundo que esta llamada sí la tengo que atender.
Chicos, ahí ya viene el profe, ¿eh? Dijo que tenía una llamada del trabajo y venía. Manuel, ¿Sí? tengo una pregunta. Yo voy a rendir libre. Te pregunto a ti, que eres ayudante, que eres de la agrupación, o le pregunto al profesor. No, Al final de la clase, ahora cuando vuelva el profe, se va a quedar unos minutos con los que tengan preguntas, ya sea para rendir libre o para la cursada. Así que de los temas que esté dando, o los que estén dando ustedes, anótense algunas preguntas que al final se queda con cada uno de ustedes respondiendo las preguntas que tengan. no, son dudas generales de cómo abordar un examen oral, pero bueno, muchas gracias. No, decime, Débora, no hay problema igual, decime. Vi el video de ustedes anoche de cómo dar un oral, pero mi Bien. miedo, porque sucede lo siguiente, cuando empiezo a hablar, me ha pasado, porque viste que sobre todo cuando uno quiere explicar algo, lo explica también el código en un renglón, que uno lo dice igual. Entonces me ha pasado en el examen de decirlo igual, me dicen, pero está igual que el código. Digo, y entonces se lo explico. Le explico punto por punto lo que dice ahí. Y a veces noto que les molesta que sepa los números. Pero a mí me sirve para ubicarme en tiempo. Entonces, no sé, por ejemplo, si voy a hablar de simulación, le digo, bueno, está en tal artículo y se lo defino así. Y después lo voy desglosando a eso. Bien, lo que les gusta a algunos profesores a la hora de dar un examen libre es que además del artículo, que también les interesa que lo sepas, es que vos podés desarrollar algún concepto exteriorizado de lo que vos entendiste del artículo. Tal vez piensan que con todo esto de la virtualidad y todo, si vos le decís el artículo tal cual como está en el código, o piensan que lo tenés anotado, o piensan que estudiaste de memoria, y es algo que generalmente a los profes a la hora de dar libre no les gusta. Entonces, lo preferible, lo que yo hago a la hora de rendir libre, cuando voy a rendir una materia codificada, es que al lado en el programa suelo anotar los artículos importantes, acorde a cada bolilla, y un resumen explicado con mis palabras, que es preferible antes que uses un lenguaje no tan técnico como está en el código, sino lo que vos entendiste de ese artículo. Esa es según mi experiencia personal rindiendo libre, que es lo que más les interesa a los profesores. Mira, yo lo que hago es, con código comentado, leer lo que dice la parte de abajo, porque uno a veces, si no parece que estoy hablando con un amigo, y uso un lenguaje no técnico y una palabra puede desvirtuar todo. Entonces lo leo del código comentado. ¿Vos me estás hablando de esta materia particularmente, que ya la diste? Sí, quiero rendir en cátedra 2. Yo estuve en el preevaluativo. Claro. Y lo desaprobé. ¿Rendiste en la cátedra 2 también la mesa libre? Sí, pero desaprobé. Claro. Ese es mi consejo. Después que en cada profesor, según lo que le gusta a cada profesor, porque es la realidad, cada profe toma diferente. No sé quién te habrá tomado, pero tal vez en la próxima mesa que te presentes, te tome otro profesor que te tome de una manera que a vos también te sientas cómoda a la hora de evaluar. Eso también es otro tema que tienen las mesas libres. Claro, claro. Ahí volvió. Gracias. Bueno, ahí volvió. Pero sigan dialogando, no hay ningún problema. No, Yo pero- me sumo al diálogo de ustedes. Estaba preguntando, porque Sí. rindió la materia libre en la cátedra, y tuvo algunos inconvenientes a la hora de explayarse, porque yo le estaba comentando que tal vez a algunos profesores no les copaba, no sé cómo te vas vos, Martín, pero no les gusta que digan los artículos de memoria, sino lo que cada uno entendió de ese artículo, Claro. digamos, Pero, a la hora de pero presentar una oral. sí, ¿quién por ahí te escuché hablando, estabas con el contorno amarillo? Débora, ¿vos fuiste la que rindió? Sí, disculpa que no tengo la cámara.
Sí, No, son no, dos. no pasa nada, no, no importa, pero ¿en qué cátedra rendiste? ¿En la 1 o en la 2? En la cátedra 2. Ah, en la Pas- cátedra 2. sí, ¿Y mi quién te forma, tomó? Sol, María ¿Quién? Sol. Sol. Ah, María Sol, sí, 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 sí. María Sol Silverati, ahí está el apellido. sí, Bien, sí, no, sabía que no te había tomado yo porque no había tenido si ese es tu apellido, no había tenido en mi lista con la Z, así que yo no había sido. No, a ver, yo siempre digo el tema de los exámenes, está un poco ahí. Bueno, él decía que no sabe cómo tomo yo, no saben de qué zafan, porque soy malísimo. No, no soy malísimo, creo yo por lo menos, creo que soy justo. Sí, suelo poner notas bajas, eso es una cuestión que tengo que revisar, pero nunca nadie me convenció de que tenga que poner notas más altas. Así que, salvo, bueno, algún descollo, ¿no? Pero a ver, lo de la nota no, es algo circunstancial. Ustedes por eso son muy chicos, están recién empezando y creen que por ahí la nota, ¿viste? Es algo así como una cuestión de vida o muerte y no tiene nada que ver con eso, no es una cuestión totalmente circunstancial. Después ustedes se van a desarrollar profesionalmente como abogados y nadie les va a preguntar que se sacaron ni en obligaciones, ni en contratos, ni en penal 1, ni en constitucional. Yo apruebo y me voy a Que tomar una cerveza, ya está. Ah, sí. bueno, ahí tiene más color, ahí comparto con más, Claro, ahí comparto con ya Germán está. un poco más la idea. Si me fue bien, que eso es lo que está bueno, listo, me gané la cervecita para relajar un poco y tener un momento para compartir con los amigos, con todo el esfuerzo que ustedes han hecho, y la familia también, porque muchos cuando yo estudiaba, mi mamá era la que me hacía la comida, me lavaba la ropa, y yo lo único que hacía era estudiar cuando era chico, ¿no? y hermano Entonces, muerto. sí, y eso son todos componentes que a todos nos pasan y nos van a seguir pasando en las mesas de examen. Ahí estoy viendo Van a caso decir, diferente, pero. ¿cómo? O sea, yo estoy viviendo solo, ¿viste? O sea, Bueno, por digo, eso caso digo, diferente, pero. los que tuvimos la suerte porque somos platenses o tuvimos la posibilidad, pero los chicos vienen del No, interior yo la no tienen. soy. Bueno, digo, platense. me refiero al. No puedo adivinar tu caso particular, pero digo, todos tenemos un caso específico, entonces a cada uno nos rodea una circunstancia distinta, entonces sí tiene que ver con ahí lo que dice Germán es otro. Entonces yo acá vivo solo, entonces me toca organizar solo, me tengo que ocupar de todas las cuestiones que tienen que ver los que tenemos hijos, los que tienen hijos grandes, los que tienen hijos chicos, las chicas que van a tener un hijo, que tienen también un montón de cuestiones que atender. Entonces, todo. Si les va bien, está buenísimo, disfrútenlo, relájense, no importa el número, acá hay que ser, viste, como un poco resultadista. Lo importante es que aprendan. Después, no zafar, no zafar, ir al 4, eso no. Lo que es importante es que ustedes aprendan a usar las herramientas jurídicas para el caso particular, que sepan distinguir cuándo va una acción de otra, cuándo puedo hacer un juicio o no, en qué términos, cuándo tengo que hacer una carta de documento, en qué términos, para qué efectos tiene, etc. Después, si sacaron 8, 9, a ver, la realidad no me acuerdo mucho, pero yo creo que en obligaciones me saqué 8. ¿A alguien le importa de ustedes? No, la verdad que no. Es exactamente lo mismo. Si yo me hubiese sacado un 5, un 8 o un 11, era exactamente lo mismo, porque te imaginás que aparte fue hace un montón de tiempo con el código anterior. Entonces, las circunstancias del examen son el factor aleatorio que tiene el examen, el factor suerte. A Débora dice, me tocó sol y me fue de tal manera. Y bueno, eso fue la suerte que te tocó. En la mesa de examen por ahí te tocaba Arca, o por ahí te tocaba yo, o por ahí te Pero tocaba fue todo mal Nicolás entendido Blanco. mi ¿Cómo? examen. Fue un mal entendido el examen mío. Por eso, pero Eh, es una circunstancia, digamos. Hay que volver a repasar y volver a presentarse y volver a explicar las cosas. Porque hay veces que nosotros vemos muchas veces que los chicos estudiaron, hicieron el esfuerzo, pero por ejemplo no logran por ahí explicar con fluidez los temas que han estudiado. Entonces no nos convence a nosotros para poner una nota que alcance para aprobar. Pero no quiere decir que no nos demos cuenta que estudiaron. Entonces por eso digo, es volver a leer un poco más para tratar de hacer lo más complicado de todo, que es poner en común, ¿sí? Rememorar todo, traer todo el conocimiento y explicárselo a la persona que tengo enfrente. Porque eso es lo que ustedes van a hacer el día de mañana. Porque claro, redacten un contrato, porque presencien una audiencia, porque hagan una demanda, porque hagan una contestación, porque tengan que hacer una sentencia. Tienen que explicarle al de enfrente por qué
tal o cual cosa, ¿sí? Claro, yo lo que le decía a Manuel es que mi Sí. forma de estudiar, porque me queda así, es, no lo hago a propósito, pero No. lo hago prácticamente me lo sé de memoria, los artículos, pero es sin querer, me sale así. Bueno, Pero por luego eso son leo formas. luego leo el código comentado, porque, o sea, ¿qué pasa? Usted me hace una pregunta y yo le digo, bueno, dinero se encuentra, le digo el artículo, le digo tal cual como está, y ahí siempre, ahí me dicen, bueno, pero ¿lo entendiste? Sí, sí, porque yo sé que vienen, me van a decir eso, porque no, siento como que les molesta. Entonces leo el código comentado, y porque Sí. me dicen, pero lo sabes, pero ya me lo dicen, pero lo sabes, sí, sí, sí. Entonces yo leo del código comentado porque yo creo que mi lenguaje, sí, a veces me pasa que estoy con mi padre y le cuento algo y le uso palabras medias raras, después me Sí. doy cuenta que esas palabras está mal, o sea, estoy diciendo otra cosa. Entonces, cuando lo explico del código comentado, Bien. para no Bueno, cometer, porque pequeñas palabras pueden significar otra cosa. tal cual, pero tal cual. Por eso, Entonces, y está mal si yo también doy un ejemplo, porque eso también noté que a veces molesta. yo considero, mirá, en lo personal, y estos son como estilos, las definiciones como a través de ejemplos están permitidas. Entonces, dar un ejemplo a veces, digamos, ¿qué es un perro? Y mira, mi mascota, por ejemplo, es un perro, y acá tengo una foto, es un animal que tiene 4 patas, tiene cola y ladra. Bueno, como por ejemplo el mío, que esta es la foto, este es un ejemplo de un perro, y si vos me mostrás un perro, está bien, o sea, entendiste que es un Sí, perro. Y no eso me lo estás hago. mostrando la foto de una mesa, ¿entendés? Que ahí sí estaríamos en problema. Para mí es válida la definición a través de ejemplos, porque nos Lo ayuda al a final, todos a al explicar final las cosas. después de hacer todo eso, después de decirlo del código comentado, le Sí, doy un ejemplo porque me quedan mirando, creo que me quedan mirando, no estoy seguro. Como que quieran más. Entonces ahí doy un ejemplo. claro. Pero los ejemplos a veces hay que tener cuidado, más en fraude, simulación y lesión, que es muy difícil. Sí, por supuesto, porque tampoco son cosas que ustedes vean todos los días, ni que van a ver todos los días, digamos. Pero Ejemplos de bueno, páginas se puede buscar. ¿cómo? Ejemplos Ejemplo, siempre le digo lo mismo, Débora, siempre digo, ustedes ya, digamos, acá en estas reuniones ya empezamos a usar, o les dije cómo usar JUBA, cómo buscar jurisprudencia en la página de la Corte de la Provincia. ¿Se acuerdan? Sí, no estuve en la primera. Ah, eso está mejor, porque Bueno, por eso. Yo te digo las pautas, las líneas de trabajo que hemos ido describiendo desde la reunión anterior hasta este momento. Siempre que quieran buscar ejemplos prácticos, siempre que quieran utilizar ejemplos prácticos, es más, en este mismo momento, en tiempo real, le voy a pasar a Manuel, esperen que lo encuentre, le voy a pasar acá. Por ejemplo, Le voy a- a mi padre lo estafaron por teléfono. Entonces yo le estaba aplicando, estaba entre si era una simulación o un fraude, entonces le dije, no, papá, vos sufriste un fraude y le explicaba las razones. Claro, te Era la entiendo. típica llamada, así que soy tu hija, papá anda Sí, al bar, sí, dame la plata, eso. sí, exactamente. Pero Bueno, yo decía, en un oral, un ejemplo así tan vulgar, ahí está, voy a usar jurisprudencia. No se me había ocurrido. Puede ahí ser. está. Bueno, ahí para cerrar el tema de la casuística y seguir con la clase. Le acabo de pasar a Manuel, para cuando llegue el momento de las distintas acciones, que es lo que parte de la clase que di esta mañana, de protección jurídica del crédito, particularmente la acción de fraude que establece los artículos 338 y siguientes del Código Civil y Comercial en una sistemática distinta a la del código anterior, un caso práctico, un caso concreto. Lean ese fallo, y Manuel se lo puede pasar en el grupo, y ya ahí se lo ustedes pasé. van a tener, ¿sí?
es del código viejo, porque no se ve mucho, no se ve muy seguido. ¿Y no me puedes dar un ejemplo práctico de un caso actual con el código actual? Yo todavía personalmente no he visto. Probablemente alguno aparezca, pero imagínense que tiene que ser un hecho ocurrido después de 2015, que haya llegado a juicio, ¿sí? Años son 2017, inició en 2017 y ya que tenga no solamente sentencia definitiva, sino que tenga sentencia de cámara para que lo podamos ver en juga, ¿sí? No es fácil de encontrar, no van a encontrar este tipo de casos todo el tiempo, pero los van a encontrar. Entonces, a veces, lean este fallo que les acabo de pasar, léanlo, porque los camaristas muchas veces tienen, se dan el lujo de, tienen la posibilidad por cuestiones de tiempo, de experiencia y de capacitación y de un montón de otras cosas, de utilizar más la pluma que en primera instancia. En primera instancia medio que se resuelve como más cortito y al pie, diríamos, ¿no? En cámara es todo más romántico, se pueden dar el lujo de escribir un poco, entonces dan explicaciones. Entonces ahí van a ver en ese fallo que les acabo de explicar toda la doctrina que traen, Mosetti Turrape dice que, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tienen como un libro abierto, ¿sí? Es un fallo, un caso práctico, un caso concreto. ¿Está claro? Siempre que tengan alguna duda, van a juga y buscan la palabra o las palabras claves de las que están buscando. Por ejemplo, pago por tercero, o pago por subrogación, o lo que sea, ¿sí? Pago legitimación activa, de lo que estamos hablando nosotros. Y ahí juga les va a traer todo lo que encuentre con esas palabras clave que ustedes les pusieron. Usen juga como herramienta de trabajo porque les va a abrir mucho digamos, el campo de ejemplos, digamos, y van a ver que en la práctica pasan estas cosas. Bueno, entonces... ¿Cómo es bien la página, profe? Juba, ¿cómo es bien la página? ¿Tenés para anotar? Sí. En la página de la Corte, www.ssba.gov.ar. Listo, gracias. ¿Listo? ¿Ya te lo anotaste? Sí. Bueno, espera. Espera. ¿Por qué no lo encuentro? A ver si... Díganme si lo ven ahora. ¿La ven la página? Sí. Sí, se ve. Bien. Esa, ahí Sandra, estoy en la página que les dije. Acá está, acá arriba está. www.ssba.gov.ar. Van al link que dice jurisprudencia. Pero mirame, Sandra, mirame, no me anotes. Mirame los dibujitos. Desmuteate y mirame los dibujitos. Desmuteate. Sí, ahí está. Ahora. Vas a jurisprudencia y cliqueas en el rectángulo azul. Abro. ¿Sí? Voy a búsqueda integral. En búsqueda integral pongo, ¿qué quieren? Fraude. Fraude. Vamos a hacer un poco más amplios. Fraude, acreedores. Sí. Acuérdense que hay un régimen específico de la ley de concursos y quiebras. O sea que acá me va a traer o del Código Civil o de la ley de quiebras. ¿Sí? Fíjense. 961 y siguientes en el Código Civil. 338 a 342 en el Código Civil y Comercial. 118 y siguientes en la ley de concursos y quiebras. Me van a decir, sos un nerd, andate, pero ahí está, ¿no? La repetición y la repetición y la repetición durante años genera las redes neuronales de las que tenemos que encontrar, ¿no? Acá está, ¿sí? Un fallo de la Corte. Esto es, fíjense, ven que dice acá, SSBALP, eso es una sentencia de la Corte. Son mucho más complejas, traten de no mirar esas, ¿sí? Acá otro fallo de la Corte. Entonces lo que habíamos visto esta mañana, que es la que les pasé recién, debe ser esta, ¿puede ser? No. Concurso preventivo, una acción de fraude en un concurso, esta es. Ven que acá dice C003LZ, Cámara Civil, Sala Tercera, Loma de Zamora. Esta es la que les acabo de pasar. Ven que dice... Sentencia S133-2014, sentencia del 13 de marzo de 2014. ¿Quién vota? El juez Villanueva. ¿Y qué quiere decir esta SD? Sin disidencia. O sea que el otro camarista le votó igual.
¿Está claro? ¿Y quién era el otro camarista? Altieri. Altieri y Villanueva eran los camaristas, ¿sí? ¿Vieron todo lo que se aprende? Y la clave es esta, encuentren ejemplos que dicen esta frase, ver el texto completo del fallo. Algunos lo dicen, otros no. Entonces cliquean ahí y les abre todo el fallo que les acabo de pasar, se lo leen mañana, no hoy. Listo, aprendieron a usar Juba, el que no sabía. Todos esos pasitos y buscan el tema que quieran. Mora, deudor, mora, acreedor, pago, lo que quieran, obviamente. Lo que quieran lo buscan, practíquenlo, ¿sí? Porque está buenísimo. Muchas veces, fíjense en el sumario que les acabo de traer de este fallito, ¿qué es lo que está subido a Juba? El sumario, el extracto, el resumen, lo más importante, dice, el fraude a los, explica, ¿ven? El fraude a los acreedores es aquel que se comete a través de actos o negocios jurídicos válidos, por lo general positivos o de actuación, destinados a enajenar derechos o facultades o abdicarlos en perjuicio de los acreedores, teniendo conciencia de obstaculizar o de impedir la prestación debida por el deudor. A ver, que lo quiero ver. En definitiva, es realizar una operación sin que se entere, vamos a decir, el acreedor, sacándome un bien de encima, ¿sí? Engañándolo, lo estoy embromando. ¿Por qué? ¿Cuál es la garantía común de los acreedores? El patrimonio. Muy bien, muy bien Catalina y muy bien Elizabeth. El patrimonio del deudor. Entonces, si el deudor se hace el vivo y se insolventa, ¿sí? El acreedor tiene acciones para que eso no ocurra. Bueno, no me engañes. Todo lindo, pero a mí me pagás primero. ¿Está claro? Bien. Bueno, a ver, ya a esta altura me perdí de cómo veníamos. Con todo el tema del pago, el objeto, bien. Y la legitimación activa y pasiva. La legitimación activa y pasiva. Entonces, en este caso se da una inversión de los polos, digo yo. En general, nosotros cuando estudiamos el derecho civil, estudiamos el código, estamos en el derecho de fondo, ¿sí? Y cuando nos vamos al derecho procesal, se llama derecho de forma. ¿Está claro? Yo siempre digo que, imagínense ustedes que la Constitución tiene todo, tiene como el plan político, jurídico de un país, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que la Constitución fuese como un plan de organización, ¿no? Nos tenemos que poner de acuerdo, no nos peleamos, la propiedad es privada, por ejemplo, no sé, no hay prisión por deudas, hay juicios justos y vamos a debatir cosas, ¿sí? ¿Está claro? Porque vamos a tener esta forma de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podríamos argumentar en cualquier posición que estemos jurídicamente, solamente con la Constitución. Yo argumento con la Constitución, me alcanza y me sobra. Y no echás mano al Código Civil, no necesito. Todo está en la Constitución. Porque en definitiva, imagínense que la Constitución es este plan de país, digamos. Nos vamos a organizar, de sociedad, ¿no? Nos vamos a organizar así. ¿Está claro? Somos 40 millones más o menos los argentinos. Nosotros nos vamos a organizar de esta manera, ¿sí? Ante una pandemia, las vacunas van a ser para algunos y para el resto nada, ¿no es cierto? Y que la vayan a buscar a otro lado. En cambio, en otros países dicen, nosotros ya nos vacunamos, tenemos para todos, y les vamos a regalar. Están organizados de otra manera. Entonces, todo lo que está en la Constitución es como el gran plan de trabajo. El Código Civil es como si fuese que reglamentamos la Constitución. La propiedad, por ejemplo, la propiedad es privada. Bueno, ¿y cómo hacemos esto de que la propiedad es privada? Bueno, el dominio es perpetuo, pero se puede perder por el plazo del tiempo, cada uno con sus bienes hace lo que quiere, etcétera, salvo, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el código de procedimiento, de alguna manera, es reglamentar o darle forma a este código civil. Serían como escalones, un escalón por debajo del otro cada uno de ellos. En el derecho de fondo, en el derecho civil estamos en el derecho de fondo. En general, cuando nosotros nos pasamos a lo procesal, el acreedor, a quien nosotros llamamos acreedor, en el juicio, ¿quién va a ser? El actor. Demandante. Muy bien, el demandante, el actor. En general, y el deudor es el demandado, ¿sí? En este caso, puede darse una inversión de esos polos. El legitimado activo, quien es
para hacer el pago es el deudor. Si algo pasa que el acreedor no le recibe el pago, esto va a terminar discutido ¿en dónde? Donde termina todo en este país, en tribunales. Entonces el actor, en este caso, va a ser el deudor. ¿Está claro? Que era el legitimado activo para hacer el pago. En este caso se puede llegar a dar esa inversión de polos. Por eso les decimos, cuando hablamos de legitimación activa del pago, presten atención, porque en general uno dice la legitimación activa es el acreedor. No, en este caso, como estamos hablando de pago, se da vuelta la tortilla. Y de la contracara, digamos, la legitimación pasiva. ¿Quién es el señalado, quién es el apto, quién es la persona indicada para recibir el pago? En principio, el acreedor, sus herederos, esto dicho muy ampliamente, en términos generales para que ustedes lo tengan en mente. El acreedor solamente no, el acreedor, los herederos o algún representante, ¿sí? El representante legal, voluntario, también va a poder recibir en nombre del acreedor, y después se atendrá a la relación de que se trate, ¿sí? Si yo tengo poder suficiente para cobrar en nombre de Germán, por ejemplo, voy a cobrar en nombre de Germán. Después yo me tendré que arreglar con Germán qué hago con ese dinero. Le tengo que rendir cuentas, etcétera, etcétera. Y si no lo hago, Germán tendrá las acciones derivado del mandato para decirme, bueno, mira, acá cobraste esto, me tenés que dar lo otro, si es con intereses, es interés, lo veremos, pero puede haber una persona. ¿Cómo? Te voy contra un bien y chao. Si no. Sí, por supuesto, eso está bien. Lo que pasa que a veces no hay bienes, Germán, ese es el tema. Muy bien, está buena la estrategia. Digamos, yo como por recomendación un poco de la experiencia tribunalicia y la experiencia por fuera de tribunales, ¿no? Sobre todo que se ha visto de unos años hasta acá, que se ha dictado hace unos años ya en la provincia de Buenos Aires la ley de mediación, y yo creo que no tenemos una capacitación que nos permita llegar a buenas mediaciones, lamentablemente, porque me parece que siempre es mejor mediar y evitar la ida a los tribunales, por cuestiones de tiempo y de dinero, ¿no? Sí, sí. Miren, les voy a dar un caso concreto. Hace poco tiempo en el juzgado donde yo trabajo dictamos una sentencia que era, creo que se los comenté muy por arriba, porque a veces me pierdo los casos en cada qué grupo se los comento, pero era herederos de una persona contra herederos de la otra persona. Es decir, que a lo largo del juicio se habían muerto las dos partes, digamos. Y además pasó una cosa muy particular, muy rara, que tenemos que atender ahora y resolverla. Una de las partes invoca un escrito de una manifestación de una de estas personas cuando estaba viva. Dijo, esta persona en este juicio dijo tal cosa ya por 2017. Claro, cuando estaba viva, que se comprometía a hacer tal cosa. Bueno, pero después se murió, vinieron los herederos y no dijeron, nosotros nos comprometemos a lo que dijo nuestro padre, ¿sí? No dijeron, nosotros no nos comprometemos a nada. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque el abogado de esos herederos está diciendo, no, porque el padre se comprometió allá en 2017. Bueno, sí, el padre se comprometió, pero los hijos no. Bueno, no importa, no es que tengamos que solucionarlo ahora, en este momento, ¿no es cierto? ¿Era algo Pero digo, escrito? Por escrito, dice que hay un escrito presentado. El abogado dice, el escrito de Fojas tal, de aquel 2017 decía que tal cosa. Habrá que ir y mirar el escrito a ver qué dice. Pero la persona falleció. Sí, pero ¿Está firmado por él? Aparentemente por la parte. Tengo que ir a ver el expediente a tribunales, a ver qué dice. Si es así. Yo me gente que en 2017 ni siquiera trabajaba en el juzgado donde estoy ahora. No. Pero digo, ¿qué hacemos con esto? ¿Con una persona que se comprometió a hacer algo o una persona que está muerta ahora? Bueno, pasan estas cosas, el tiempo pasa y nos va a pasar a todos, por eso digamos que yo desaliento a la ida a tribunales muchas veces. Pero bueno, entonces en rasgos o en líneas generales la legitimación pasiva va a estar en cabeza del acreedor, de sus herederos generales o particulares, ¿sí? Ahí lo que van a ver en todos los libros. Si yo cedo el crédito, ¿sí? Lo que en definitiva hago es voy a tener, digamos, un cesionario que va a continuar con el crédito, ¿sí? Voy a hacer una cesión, pero de una parte de mi patrimonio, ¿sí? Entonces, lógicamente que
si hago esa cesión del crédito, no voy a ser más legitimado para cobrar, ¿sí? Sino que el legitimado va a ser esa otra persona. ¿Está claro? Imagínense, ¿y cuál sería el caso? Imagínense que yo alquilo esta casa donde estoy viviendo y un buen día la vendo, se la vendo a Germán. Entonces tengo que notificar a la persona que está viviendo que no tiene por qué y no le interesa y no va a intervenir en la venta de la casa entre Germán y yo, ¿sí? Lo único que hay que hacer es notificarle que el crédito fue cedido. Yo era el locador, ahora el locador va a ser Germán. Entonces vamos a suponer que, a ver a quién tengo ahora con la cámara prendida, a Sandra, ahí la tengo ahí cerca. Vamos a suponer que Sandra es la persona que está viviendo en la casa. Entonces la tengo que notificar y decirle, Sandra, mirá, no me tenés que pagar más a mí ahora, ¿eh? El legitimado pasivo para recibir el pago es Germán, ¿sí? Porque yo ya me fui. Gracias por todo, buenas noches. Y tengo que notificarlo. ¿Está claro? Entonces cambia la legitimación pasiva para el pago. Por eso está bueno en cada caso, porque si no, ¿qué pasa? Si Sandra me sigue pagando a mí, ¿está pagando bien o está pagando mal? Está pagando mal. O sea, tiene que Muy pagarme a bien, mí ahí y está. sería. Ahí, chicos, un poco ahí más activo, porque es sentido común. El ejemplo se los di. ¿Le está pagando al que corresponde? No, después veremos los efectos. No estamos en una mesa de examen, pero está pagando, ahí Germán dijo, está pagando mal. Después A veremos menos cómo lo resolvemos. que vos seas un intermediario, tipo, después me das la plata a mí, tipo, Ah, por por supuesto, si seguridad de. fuese un representante tuyo, si tuviese yo un poder, pero en ese caso le tendría Claro. que mostrar a Sandra, no, yo soy apoderado de Germán. ¿Vieron cómo es este país, no? Sí, soy apoderado de Germán, sí, sí, usted págueme a mí, usted quédese tranquila, ah, sí, cómo no. Miles de gente le ha pasado eso. Ah, no, un señor que venía, me tocaba la puerta y me decía que era apoderado de Germán. Porque Germán, al sexto mes que nadie le paga, le toca la puerta, ¿no? Y dice, Sandra, ¿cuándo me va a pagar? ¿Cómo cuándo le voy a pagar? Si yo le pago todos los meses al señor que viene en nombre suyo. ¿Cómo que viene un señor? ¿Me entienden? Y estas cosas pasan en la realidad. Bueno, ¿dónde nos vemos? En tribunales, como pasa todo. Los tribunales tienen que decir hasta si hay clase presencial. Imagínense, una locura internacional. Por eso a veces agota y agobia la carga que tenemos en tribunales. Esto en cuanto a las líneas generales de pago, de legitimación, activa y pasiva, y de los principios generales, o de los principios esenciales, diríamos, del pago. Hay títulos al portador, tiene bueno, y esto es lo de pago por tercero, dijimos, puede intervenir un tercero en estas condiciones, puede ser un representante, puede ser una persona, en definitiva, interesada o no interesada. Se dividen entre terceros interesados y no interesados con distintos regímenes. Si es el interesado es que tiene alguna razón por la cual está, digamos, el pago a realizarse le es trascendente, digamos. Y si no es interesado, tiene otros efectos, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a ver los distintos casos de estos terceros interesados o no interesados en detalle cuando lleguen digamos, a este punto 5 del pago por tercero, y después viene toda esta parte de la legitimación pasiva que acabamos de ver, y en lo del título al portador supongo yo que está puesto porque, en definitiva, de acuerdo a lo que vimos la reunión anterior, los títulos al portador son un caso de indeterminación del sujeto, digamos, del acreedor, en definitiva, de quien va a recibir el pago, digamos, imagínense el caso de un cheque, por ejemplo, al portador, que es un título de crédito que puede endosarse, que son, digamos, documentos que tienden vamos a agarrarlo ahí a Germán de testigo o de ejemplo, que es el que con el que venimos haciendo varias operaciones recién, le compramos la casa, uno es el inquilino, después es comprador, etc. Bien. Sí, Germán me paga Tampoco. una compra con un cheque y yo después ese cheque se lo endoso a Sandra porque Sandra me vendió una cosa determinada y después Sandra se lo endosa a otra persona y va circulando. Si esto hace a la celeridad del comercio, bueno, y un buen día al vencimiento, quien lo tenga, vamos a suponer que es Sofía, el día del vencimiento va al banco emisor y dice Banco Provincia, por ejemplo. Entonces el 1 de octubre de 2021 dice, acá el emisor del cheque, que era Germán, dice que va a pagar, así que mejor contra esta cuenta, ¿no? Que es de Germán, que no lo conozco, pero tiene que en esta cuenta ver esta suma de dinero y
ahí ese día, el día del cumplimiento, es cuando se determina quién va a ser el acreedor, ¿no es cierto?, de esta obligación, de este título al portador. Por eso está puesto ahí, porque es un caso particular. Y fíjense, todo lo que tiene que ver con la unidad 6, digamos, desarrolla todo esto que nosotros fuimos diciendo, ¿sí? En cuanto a los elementos o a los requisitos esenciales del pago. ¿Qué requisitos o qué pautas deben cumplirse respecto del objeto? Que están identidad e integridad, en los términos que dijimos, la localización y la temporalidad, digamos, o temporaneidad. Claro, es una casuística totalmente distinta. Pero digo, esta lógica tiene estos puntos, digamos, de los que ya estuvimos hablando. ¿Por qué es necesario que se cumpla la obligación en un lugar determinado? Por todo lo que ya hemos hablado, ¿sí? De cumplimiento de la obligación, de jueces competentes, etc. Y la temporaneidad o la temporalidad, por supuesto, que tiene, digamos, la gran importancia, digamos. Fíjense ustedes, dice obligaciones puras y simples, existencia de plazo, clases. Bueno, podríamos hablar un mes entero de todas estas cuestiones, porque está todo vinculado con la mora, ¿no es cierto? Cuando ustedes, cuando veamos mora, mucho más adelante acá, 886 a 888 del código, también siempre digo, el tipo que no puede explicar estos temas no puede seguir una mesa de examen. Entonces son fundamentales la lectura de estos artículos para entender los efectos, por ejemplo, del incumplimiento de este requisito de la temporaneidad o de la temporalidad, ¿sí? Acuérdense que la mora implica el cumplimiento posterior, pero con posibilidad de cumplimiento, es decir, el cumplimiento después del tiempo acordado, pero con posibilidad de cumplimiento, que todavía sea posible el cumplimiento. Si es imposible el cumplimiento, ya no estamos hablando de incumplimiento relativo en los términos de mora, sino estamos hablando de incumplimiento absoluto. ¿Sí? Ahí la norma aplicable es distinta. ¿Sí? El caso, por ejemplo, ¿por qué, Martín, decís esto cuando hablas de temporaneidad o de temporalidad? Por ejemplo, en los casos de obligaciones a plazo, que se llama esencial, ¿no es cierto? Si es a plazo expreso y determinado, le tengo que pagar a Sandra una suma de dinero el 1 de octubre de 2021. Si pasa ese plazo, como dijimos hace un rato, como decía Germán hoy, empiezan a correr los intereses, y ese es uno de los efectos. Muy bien. Tenemos un típico ejemplo de una obligación a plazo determinado, ¿sí? Ahora, entonces, como existe la posibilidad de cumplimiento posterior, porque todavía a Sandra le sirve, estamos en el caso de un incumplimiento relativo. Ahora, si la obligación, en vez de ser plazo determinado, es una obligación de plazo esencial, el incumplimiento del término acordado no genera un estado de mora, porque no hay posibilidad de cumplimiento posterior, sino un caso de incumplimiento absoluto. ¿Está claro? Sí. Obligación de plazo esencial, en todos los libros, como el primer ejemplo que aparece, es el caso o el ejemplo de la torta de bodas, ¿no es cierto? La boda va a ser el viernes que viene, entonces, que viernes que viene creo que 21, el 21 me tenés que traer la torta porque tengo el evento familiar del casamiento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero no llego, pero te lo llevo el sábado a la mañana, el 22, no, ya no me sirve, ¿no es cierto? Porque ya, imagínense, la cara de los novios ante la falta esa y de todos los parientes ahí que faltó la torta para sacarse la foto, etc. Entonces, ahí ya no estamos hablando de un caso de incumplimiento relativo, sino de incumplimiento absoluto. Sí, pero no te vas a enojar tanto, Martín. No, lo que pasa es que mi novia se enojó y se fue. Entonces, perdí todo, perdí la novia, el casamiento, la reserva. Entonces, un montón de daños me genera. Perdí la división de bienes. No. Claro, sí, bueno, división de bienes todavía no estamos casados, para un poco. Vos no, vos guarda que por ahí ya el civil había sido, entonces ya éramos cónyuges y hay que ver si compramos en esa. No creo, casarse por civil el otro día salir corriendo a comprar, no creo. Pero bueno, igual hoy el régimen es distinto, ustedes saben que con el régimen del Código Civil Comercial también pueden optar por
no por el régimen de la ganancialidad, sino mantener viva. Bueno, son cuestiones de familia que ustedes la van a ver más adelante. Pero me refiero a que, de nuevo, como dijimos al principio, el estudio de cada uno de los principios, el cumplimiento de cada uno de estos principios que estamos viendo, que ustedes lo tienen desarrollado en varias bolillas, por eso vamos medio rápido, pero lo que quiero es abastecer lo más posible. El cumplimiento y el incumplimiento tiene efectos para las partes, ¿sí? Y tiene un régimen específico cada uno, ¿sí? Que van a ver 865 en adelante, van a ver todo esto de lo que estamos hablando, lo van a ver explicado, si ustedes quieren, con otros términos o con otras palabras, de la mano del código. Prueba del pago y, bueno, por supuesto, esto en dos palabras para no hacerlo muy largo, porque ya deben estar recontra cansados, para no decir otra palabra de todo lo que les estoy hablando. Pero la verdad es que es tan largo el programa, estamos casi terminando en la unidad 6 y podemos llegar a abastecer la 5 y 6 hoy. Dice la prueba del pago. Chicos y chicas, van a ver todo el régimen de la prueba del pago. ¿Ustedes cómo van a registrar un pago que hacen? ¿Qué punto de la bolilla 6, profesor? Mira cómo me toman el examen a mí. Prueba del pago, acá, 6. Punto 6, bolilla 6. Registrar, o sea, contrato con eso que quede registrado en algo escrito. ¿Vos o cómo? Ahí está, como que ahí Germán dijo la palabra clave, que quede en algún lado escrito. Que quede en algún lado escrito. Sí, después vemos en qué lado, en qué términos, etc. Pero de nuevo, recibo, ahí dice Vivi, muy bien, el recibo es el medio paradigmático para acreditar o para después o poner como prueba el pago. Vamos a suponer que me hacen un juicio a mí, porque los argentinos tenemos esta formación lamentablemente adversarial y todo lo terminamos en tribunales en vez de acordarlo. Me hacen un juicio por cumplimiento de contrato, un juicio ejecutivo, ahí les dije recién, ¿no? Le pago el cheque al portador, no, pero Martín no me pagó. Cualquiera sea el tipo de proceso, no importa, me están diciendo, Martín, me tenías que pagar tanto dinero y no me lo pagaste. En cualquiera de estos dos juicios, ¿qué defensa puedo poner si es que yo pagué? La defensa del pago, ¿sí? Excepción de pago documentado en un juicio ejecutivo, y si me están diciendo que cumpla con mi obligación, yo digo, bueno, no es a través de la misma defensa, pero en definitiva el contenido es el mismo. En vez de excepción de pago documentado, como defensa de fondo voy a decir, miren que yo acá tengo la documentación que pagué, y ahí me hizo el recibo, ¿no es cierto? Como dice Vivi, me hizo el recibo el acreedor, que de nuevo va a ser Germán. Ahora le va a salir mal, digamos, en este caso. Me hace un juicio a mí y yo en el juicio pruebo con documentación que este recibo que él me firmó y que esta firma que surge el recibo es de él, y que además está ahí todo lo que va diciendo el programa, imputación del pago. Imagínense ustedes que la imputación del pago la hace como por orden cronológico. El acreedor, ¿quién es la otra parte en la obligación? Fácil la pregunta, tiene que ser más fácil la respuesta. Muy bien, el deudor, pero vieron que en las preguntas fáciles, ¿cómo pueden estar preguntando esta pavada? No, pero para que haya ida y vuelta. En algunos los voy a agarrar y van a caer todos, para ver quién está un poco más atento. Pero quiero este feedback, quiero romper la inercia de las primeras bolillas que son como más expositivas y ustedes no intervienen. ¿Quién es el otro? Entonces, imputación del pago. Primero el código va a decir, primero imputa el acreedor, si no imputa el acreedor va a imputar el deudor, en el recibo va a poner esto, lo estoy pagando a nombre de tal la obligación, y toda la descripción. Y si no, lo va a hacer la ley, ¿sí? La ley dice, bueno, si las partes no dijeron a qué deuda atribuyen o a qué obligación atribuyen este pago, lo vamos a hacer de esta manera. De nuevo, el código establece un menú que permite que todos los conflictos sociales que tenemos, patrimoniales, tengan una solución. No, Martín, pero no hay un artículo aplicable. Sí hay un artículo aplicable, seguro que hay un artículo aplicable. Como tiene una característica distinta el Código Civil, digo, el derecho civil que el derecho penal. ¿Se acuerdan que
lo que tiene que existir en derecho penal para que exista un delito es, ¿qué era el delito? ¿Se acuerdan de los que dieron penal 1? ¿Cuál es el concepto de delito? Ninguno lo va a decir bien, ¿eh? Ninguno lo va a decir acción bien. Acción típica y antijurídica. antijurídica culpable. Bueno, acción típica. Busquen los Acción libros de típica, nuevo, típica, Acción antijurídica, típicamente antijurídica y culpable. Es distinto, no es lo mismo. Vayan al sí, libro de nuevo. acción típica. Acción típicamente antijurídica y culpable. Entonces esos requisitos de ahí tenemos un delito. Eso quiere decir que si no encaja la conducta que es la que estamos estudiando, si no encaja perfecto, no es el delito del que estamos hablando. ¿Sí? Ejemplo, homicidio. El que matare a otro. No, pero el tipo no está muerto. Entonces homicidio no es. Tentativa. Muy bien. Después podemos charlar. Si es tentativa, si es lesiones graves. Vamos a ver cuál. Pero homicidio, seguro que no. Entonces la sanción del homicidio, seguro que no. Porque el tipo está vivo. Mientras esté vivo, ¿no? En el derecho civil no pasa esto. La adecuación típica es mucho más laxa. No hay adecuación típica, digamos. No hay tipos civiles, digamos. Aunque sí hay delitos civiles, pero no existe esta. Entonces todo tiene una solución. Todo es cuestión de buscar la herramienta apropiada. Entonces, digamos, a ver, vamos a ver que si esto, del tema, me fui un poquito acá, en el punto 6, estábamos hablando de la prueba del pago, todo lo que digamos nosotros, lo tenemos que probar. Pagué tanto por la obligación, lo que sea, y la imputación del pago siempre es en ese orden. Acreedor, deudor, o el juez va a decir a la luz de lo que dice la ley, la imputación legal, a qué obligación estamos extinguiendo con este pago. Siempre la prueba del pago tiene que estar, les conviene obviamente que esté documentada, ¿no? Pero dos testigos que dicen, sí, yo vi que le pagaba. Así, ¿qué obligación le está pagando? No sé, eso. No, pero me acuerdo que me dijo, pues yo me lo encontraba en el micro, y te encontrás con esas situaciones, y ¿cómo hago para tener por acreditado el pago por un tipo que me dice que se lo encontraba a Germán en la parada del micro? Y dice, no, pues sí, Sandra, al final yo le pagué a Sandra, che, la verdad, por suerte me libré de aquello, ¿te acordás que te contaba? Y es muy difícil tener por acreditado en esos términos la prueba del pago. Y el último punto, para dar por terminada la bolilla, y paro de hablar porque los voy a tener, tengo harto ya, esto del tema de la consignación, que quiero que hagan un trabajo intelectivo de ustedes. El pago por consignación, la consignación es un pago judicial que el deudor realiza porque el acreedor no le recibe el pago, por alguna razón, ¿sí? Es como la contracara. Por eso siempre nosotros lo desarrollamos cuando hablamos de mora del acreedor, porque es como la contracara de la mora del deudor. El deudor se acuerda que tenía que pagar el tal día y no paga. Bueno, un día va y junta toda la plata. O dijo Germán, y si no paga en término, corren los intereses. Bueno, el capital más los intereses, lo juntó, cumplió todos los requisitos del 867, hizo una propuesta de pago al acreedor y el acreedor no se lo recibió. ¿Qué hace ese deudor? Algo tiene que hacer, es esta herramienta, ¿sí? La consignación judicial, ¿sí? Entonces va y tiene que hacer este pago judicialmente, ¿sí? A ver, vamos a buscar para que ustedes tengan en claro. Claro, sería como que va un juez y el juez, mediante el juicio, se le paga todo y para que... ¿Cómo sería? Sí, con esta salvedad. A ver, lo que le quería decir... sí, 904 y siguiente. 904 a 912 era 913. 904 a 909 y 910 a 913. ¿Qué es lo que les quiero decir para que cerrar la clase y que lo tengan anotado para el análisis profundo que les va a tocar hacer a ustedes antes de la mesa de examen? La consignación es un pago judicial, este sería el concepto en grandes líneas. Lo que pasa es que el Código Civil y Comercial trae como novedad el pago la consignación extrajudicial.
La consignación judicial sería ir y depositar en una cuenta bancaria, si fuese una obligación de dar suma de dinero, depositar en una cuenta bancaria la suma que corresponda, que tiene que cumplir estos requisitos de los que dijimos, del 867, ¿sí? El debate, ¿cuál va a ser entre las partes? Y que el deudor va a decir que se cumplen los requisitos y el acreedor va a decir que no se cumple. Por eso no aceptó, ¿no es cierto? Por eso va a debatirse en tribunales a ver quién tiene razón. Por supuesto, el que pierde el juicio paga las costas, con lo cual cuando uno va a consignar tiene que estar convencido que tiene razón, ¿no? Que estoy consignando lo que corresponde. Hay otros casos, ¿sí? Por ejemplo, cuando, digamos, en 904 por ahí va diciendo los distintos casos en los cuales se puede consignar judicialmente. Y uno, digamos, es lo que les digo, digamos, el acreedor constituido en mora, porque se le hace ahí, ustedes lo van a ver en 886, segundo párrafo, cuando el deudor le hace una propuesta de pago en los términos del 867 y este no lo acepta. Eso implica la mora del acreedor y cómo termina esta situación el deudor pagando judicialmente, consignando, ¿sí? Puede haber otras situaciones que son estos otros incisos que establece el 904. Por ejemplo, consigno porque no sé quiénes son los herederos de mi acreedor, este señor que falleció, y bueno, y hay dos chicos, yo sí sé que hay dos chicos, pero no sé si hay más. ¿Sí? Entonces no sé a quién les tengo que pagar, porque todavía no empezaron la sucesión, o todavía no están declarados herederos. Entonces, yo no sé si son Juan y Pedro o hay 5 chicos más. Entonces, los 100 pesos, no sé si los tengo que dividir entre 2 o si los tengo que dividir entre 7. ¿Está claro? Entonces, ante esa duda, tengo ahí la otra opción también de consignar judicialmente. Y ahí los distintos pasos. Tengo que traer, por supuesto, al acreedor al juicio para que diga a ver qué pasó, por qué no me recibió el pago, y ahí, en función de los requisitos, del cumplimiento de los requisitos o no, el juez determinará quién tiene la razón. La novedad, la gran novedad del Código Civil y Comercial es que tiene esta posibilidad de consignar extrajudicialmente, ¿sí? Que se hace ante un escribano. En vez de ir a tribunales, se hace ante un escribano. Y ahí van a ver todo el procedimiento. 900, ¿qué dije? 910 creo que es. Y siguientes, a ver. 910 y siguientes. Procedencia y trámite. Hay que ir a una escribanía, hay que notificar al acreedor, mirá que voy a consignar tal día, tal hora, en tal escribanía, el dinero de tal obligación, explicarle todo a través de una carta documento, que es lo mejor en general para tener prueba después de lo que cada uno dice. Y después, ustedes van a ver el procedimiento, después de realizar ese depósito en la escribanía, el escribano en 48 horas tiene que volver a notificar, a decirle, mire señor, venga a recibir el pago porque acá está la plata. Y tiene algunas vicisitudes, ¿no es cierto?, que van a ver ustedes. Porque en definitiva es lo mismo que en el ámbito judicial. Hay que citar a la otra parte para que diga lo que tiene para decir. ¿Por qué no aceptó el pago? Entonces, ahí el código establece distintas opciones para la acreedor. Si agarra la plata y se la lleva, si agarra la plata y rechaza el procedimiento, o si rechaza el procedimiento y rechaza el pago y no se lleva nada y sigue discutiendo en tribunales, ¿sí? En lo personal no vi nunca todavía un caso de consignación extrajudicial, pero se me ocurre que en algún momento va a haber alguna, seguramente. Este rechazo bien. es porque el acreedor quiere más, o sea, quiere más dinero. Sí, quiere más dinero, y si fuese una cosa, vamos a suponer, sí, si fuese, en general son de sumas de dinero, y en general saben con qué se da, si son, en el caso de las obligaciones en moneda extranjera, ¿sí? Porque como en países como este, de economías en desarrollo o subdesarrollo, el dólar es una moneda fluctuante, el valor del dólar es un valor fluctuante, esto producto de la inestabilidad de la moneda nacional, ¿no es cierto? La realidad es que hoy el dólar vale tanto, mañana va a valer otro tanto, pasado mañana va a valer otro tanto, ayer valía otra cosa, y además tenemos el dólar turista, el dólar blue, el dólar líquido, uno no sabe ya a qué dólar pagar, porque en definitiva si estuviésemos discutiendo con Germán en tribunales todo esto, son $100. Bueno, $100 son estos, pero como el código me permite pagar en pesos, la discusión va a ser cuántos pesos te tengo que dar, Germán, por cada dólar. Yo voy a decir el valor más barato, y Germán va a decir el valor más caro. Esa es la discusión en general, ¿no es cierto? Por eso. O también puede pasar que
discutan por la tasa de interés, ¿sí? No, porque vos en realidad la mora tuya es de hace 5 años y yo estoy diciendo, no, yo incurrí en mora hace 1 año recién. ¿Sí? Entonces, o calculo con otra tasa de interés, etcétera. Pero busquen, ¿sí? Busquen consignación judicial, ¿sí? En Juba, busquen consignación o pago consignación y van a traer, pero una catarata de casos para ver si encuentran alguno texto completo y se leen todo lo que pasó, pero esencialmente es esto, ¿no? Lo que suele suceder en este tipo de casos. Con esto terminaríamos, así un poco a las corridas, la bolilla 7. A ver si es la 7, estoy diciendo una cosa que no es. No, la 6, 5 y 6. Con esto terminaríamos porque hace 1 hora 50 prácticamente que estoy hablando sin parar. Yo la verdad espero que esto les venga sirviendo, porque como yo hablaba con Manuel y con Sofía al principio, yo sé que hablo mucho, los temas son larguísimos, este programa es amplísimo, tiene otra dinámica que el de la Cátedra 2, pero yo lo que les trato de dar es como si dijésemos tips para encarar el estudio de las bolillas, porque no tenemos tiempo material para desarrollar todos los temas. Esto es lo que tendrían que ver ustedes desarrollado en las clases con la cátedra. Profesor, Sí. ¿esto sirve si somos cátedra 3? Obvio que sí, ¿o no? Para poder entenderla. Sí, exactamente. Por eso yo digo, muy bien la pregunta. Sirve para cualquier cátedra. Lo que tiene, que es lo que dijimos al principio, de acuerdo a cada cátedra, de acuerdo a cada comisión, los tienen distribuidos los temas en bolillas distintas. Por eso es como si dijésemos para su cuaderno, si ustedes están tomando nota en un cuaderno, decir, bueno, hoy Martín va a hablar de pago, por ejemplo, y después lo encajan en la bolilla que les toque a ustedes hablar de pago en la cátedra en la que estén. Y además tiene que ver con esto, porque unos van a dar 2 exámenes en todo el curso, y otros van a dar 3 exámenes. Entonces la división va a ser distinta. A algunos le va a entrar hasta clasificación de obligaciones y al otro le va a entrar hasta extinción, ¿sí? Entonces vamos tratando de avanzar dinámicamente. ¿Por qué? Porque son un montón de bolillas. No sé hasta qué bolilla les va a tocar el primer examen, pero más o menos, supongo que será, a ver, vamos a chusmear el programa. Protección jurídica del crédito, modificación de obligaciones. Yo supongo que hasta acá. Como una lógica sería hasta la 8, ¿no? La 7 incluida, pero qué sé yo, capaz que se les puede incluir en algún examen esta modificación de obligaciones, todo lo que tiene que ver con transmisión de créditos y de deudas, y después hablar en particular de extinción, ¿no? Si hablamos de extinción, por ejemplo, hoy ya hablamos de pago. Entonces, vamos a ver cómo se organizan los profesores para tomar ese examen, el examen de ustedes. Pero en concreto lo que les quiero decir es como ir tomando nota de los temas a grandes rasgos, digamos. Hoy hablamos de tal tema, ustedes después lo acomodan, porque si no, para mí es imposible diagramar una clase que les calce a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes están en cátedras distintas, en comisiones distintas, entonces es imposible tener una sistemática que les calce de la mejor manera a todos. Esto es como una reunión general, digamos. Así que espero que en estos términos les sirvan las explicaciones. A medida que ustedes vayan leyendo y vayan surgiendo las dudas, me van a ir preguntando, ¿sí? Y si no, la otra opción es, que se me ocurre es, en la medida